tiempo. Es una va a ser este taller, ¿no? En las próximas 3 sesiones, que ya saben que no son cada sábado, es un sábado sí y un sábado no. Y aprecio muchísimo que cada uno de ustedes ha respondido al llamado de sus líderes de iglesia o de la iglesia local para poder tomar este curso. Este curso es sumamente importante para poder darnos herramientas de cómo podemos en el futuro ayudar en la salud emocional y en la salud mental que tanto necesitamos de los discípulos. A veces nos enfocamos mucho solamente en apoyarlos y es muy importante, ¿verdad? El consejo en la vida espiritual y el crecimiento en la vida espiritual. Pero hay áreas que definitivamente todos podemos crecer en cómo poder ayudar a personas cuando pasan por crisis que a veces nosotros no hemos vivido o que también hemos experimentado y que podemos compartirles, pero que definitivamente afectan su salud emocional o su salud mental también. Entonces, qué bueno que podemos tener esta oportunidad de compartir. Yo les voy a pedir a todos que mantengamos nuestros micrófonos silenciados y luego más adelante cuando se nos pida si vamos a tener una sesión de preguntas, yo creo que la vamos a poder tener a través del chat y Rolando o Wilfredo nos van a dar indicaciones de cómo es que vamos a proceder a las preguntas, si es que algunos van a tener al final de la sesión. Entonces, vamos a comenzar hoy y luego en septiembre tenemos 2 sesiones más. Y nuevamente, gracias a todos en Centroamérica y en Ecuador por la oportunidad que estamos teniendo de compartir este taller juntos. Es la primera vez que tenemos un taller de entrenamiento juntos, todas las iglesias de Centroamérica y Ecuador. ¿Ok? Entonces, ahora voy a presentarles al doctor Timothy. Sí, voy a hacerlo en inglés y luego creo que la mayoría puede entender un poco. Timothy, thank you very much for joining us. Welcome to Central America. Gracias. No, lo siento, pero no hablo español. We understand, and you did your best. I mean, thank you. Thank you very much for spending the time, okay, and sharing with us your knowledge and your wisdom. I know that God has taken you through different years to learn a lot of things about this theme, and then you're taking the time to share with all of us all of the knowledge that you're having. Thank you very much for spending this time or the next 3 sessions with us in August and September. And we really, really appreciate your time. We really appreciate your willingness to share also the book that you share with us. Thank you. I mean, we started reading the book, and it is really amazing to see how much treasure we are getting from the book. Thank you very much. And also, on behalf of all the leaders in Central America and Ecuador, we would like to say thank you again for joining us, and thank you again for spending this time with us. Here you will see different faces from different countries in Central America. Most of them are leaders, the church leaders, but some others are leaders recognized in their own countries, in their own churches. Yeah, some of them are shepherds, some of them are sector leaders, or people who are having a great influence in their churches, and that's why they are here to learn, and we're eager to learn because after that we are also eager to share the things that we are learning to the rest of the congregation. Thank you very much, Timothy, and well, welcome again to Central America. It's a pleasure for us to have you here, and we are ready. I mean, the microphone is yours. And also I would like to say thank you to the sister who is going to translate for you. I don't see, well, it must be in one of the, in the screen, okay, because I see a lot of faces over here. But anyway, okay, thank you very much. And we'll leave you with, it will be Abigail who will be translating. Thank you, Abigail. I really appreciate your, also the time and that you desire, okay, to help us with this situation. Thank you very much. And Timothy, the microphone is yours. Good. Thank you very much for the introduction. And I am very, very excited to be with you tonight. Muchísimas gracias por la introducción y estoy muy emocionado por estar con ustedes esta noche. Oh, hello, Abigail. Hi. Good to see you again. Good to see you too.
I appreciate so much your faithful leadership in the Central American churches. Aprecio mucho su liderazgo en las iglesias de Centroamérica. We hear many, many good things about the churches that you all lead. Escuchamos muchas cosas buenas de todas las iglesias que ustedes lideran. And I want to bring you greetings from the Denver Church of Christ as well. Y quiero mandarles saludos de la iglesia de Denver también. We're going to begin a 3-part series tonight on the grief journey. Y hoy vamos a comenzar una parte que es un proceso que está dividido en 3 acerca del camino del duelo. And let me give you a few thoughts before I begin. Y voy a darles algunas ideas antes de que comencemos. First of all, it's very important that that you understand that some things I say may hurt and trigger you. Lo primero que quiero que sepan es que algunas cosas de las que puedo decir pueden llegar a herir o abrir alguna herida en sus corazones. All of us have gone through different kinds of grief in our life. Porque todos hemos pasado por diferentes tipos de duelo en nuestra vida. So I understand that if you have to get up and leave, that's okay for a while. Así que si en algún momento sienten que necesitan un espacio para retirarse y controlar sus emociones, está bien, yo lo entiendo completamente. But it's very important for you to be able to help other people. It's very important that you are able to go through your own grief journey. Y para que ustedes puedan ayudar a otros en este proceso de duelo, es muy importante que también, si hay duelo en sus vidas, que ustedes puedan trabajar en él. It takes great courage and vulnerability to be able to have our own journey of grief. Realmente toma mucho coraje y vulnerabilidad el poder ir por su propio paso de duelo. So tonight, I'm going to spend some time talking about some of the various features of grief that are common to all people. Hoy, esta noche, quiero dedicarme a hablar algunos tipos de cosas comunes que todos tienen en el duelo. The second meeting we will talk about how do we help other people in grief. Y en la segunda reunión vamos a hablar de cómo ayudamos a otras personas que están pasando por duelo. And then finally, in our third meeting, we will talk about having grief groups in your church. Y finalmente, en la tercera sesión vamos a hablar de cómo tener pequeños grupos en los cuales podemos hablar acerca del duelo. So we'll go ahead and get started here. Así que vamos a comenzar. Let me share my screen. Ahorita les voy a compartir pantalla. And can everybody see that? ¿Todos pueden ver la pantalla? Are they good, Abby? Yeah, I can see Okay, it. good. Okay, so welcome to the grief journey. Así que bienvenidos al viaje del dolor. Let me tell you the reason I wrote my book called The Grief Journey. Déjenme contarles la razón por la cual yo escribí este libro. About 13 years ago, I lost my mother to lung cancer. Hace aproximadamente 13 años perdí a mi mamá debido a cáncer en el pulmón. She had never smoked a day in her life, Y ella nunca había fumado ni un día en su vida. and yet she died very quickly of cancer in her lungs. Y aún así ella murió rápidamente debido al cáncer de pulmón. I had a big struggle because then a few years later, my father also died. Y luego pasó un momento difícil porque unos años después mi papá también falleció. All of us have suffered grief in different kinds of ways. Todos hemos sufrido algún tipo de duelo o dolor a la pérdida en alguna manera. Perhaps you've lost your parents or siblings or valuable friends. Tal vez han perdido padres, hermanos o familiares. During the pandemic, some of us have lost jobs or we've lost the independence that we once enjoyed. Durante esta pandemia tal vez algunos hemos perdido trabajo y también la independencia que una vez disfrutamos. Somebody once told me that all of life is loss. Y alguien una vez me dijo que todo acerca de la vida está perdido. If you think about it, that's true, that from the day we're born,
we begin to lose things. Y si se ponen a pensarlo, eso tiene sentido desde el momento que nacemos, vamos perdiendo cosas a lo largo de la vida. So after my dad died in 2011, I began to think about how important they were in my life. Y luego de que mis padres fallecieron después del 2011, comencé a meditar acerca de lo importante que ellos habían sido en mi vida. So I decided to write a book called The Grief Journey. Así que decidí escribir este libro. Some people ask me, Tim, why do we want to talk about grief? It's such a sad topic. Y algunas personas me preguntan, Tim, ¿por qué quieres hablar del dolor si es un tema tan doloroso? And here's the reason I think it's very important to talk about grief. The reason is if we don't deal with our grief will deal with us. Y esa es la razón por la cual pues a mí me gusta hablar de ese tema, porque si nosotros no lidiamos con el duelo lidia con nosotros. I know people who lost a loved one 20 or 30 years ago, and because they've never dealt with their grief, it still bothers them to this day. Hay personas que han perdido, personas que amaban mucho hace tal vez 20, 30 años, pero porque nunca tomaron acción en cuanto a ese duelo y ese dolor, son cosas que todavía siguen molestándolos hasta el día de hoy. For many disciples, when they don't deal with their grief, they become less effective and happy as Christians. Y muchas veces cuando los discípulos no toman acción en cuanto al dolor de la pérdida o el duelo, son cosas que afectan su vida espiritual. So when we properly deal with our grief, we get closer to God and we are able to help other people in a much greater way. Pero cuando tomamos cartas en el asunto y trabajamos en el dolor de la pérdida en nuestras vidas personales, somos capaces de tener una mejor relación con Dios y también de ayudar a otros. So what are some of the things that happens when we deal with grief? Así que, ¿cuáles son algunas cosas que suceden cuando estamos lidiando con el duelo? Well, one thing that happens is we are able to resolve different problems that come up in grief. Una de las cosas es que cuando tomamos acción en cuanto al duelo, podemos lidiar con diferentes cosas que suceden cuando estamos en duelo. Another thing that happens is we're able to learn to be vulnerable. Y también aprendemos a ser vulnerables. Let me talk to all the brothers for a moment. Quiero hablar con los hermanos específicamente. There is a lie that we have come to believe that brothers and men are not supposed to be vulnerable. Hay una mentira que la mayoría de los hermanos han creído y es que los hombres no son capaces o no pueden ser vulnerables. I see this all over the world, Y eso lo veo alrededor del mundo, that men are not supposed to cry. que los hombres no están supuestos a llorar. When I did this workshop in Monterrey, Mexico, they made it very clear to me that the men in Monterrey are not supposed to be criers. Y cuando hice esta sesión con algunos hermanos en Monterrey, en México, una de las cosas que noté y que estaba muy presente en la iglesia es que los hombres no están supuestos a llorar. So maybe the brothers in Central America are different. I don't know. Y tal vez los hermanos en Centroamérica sean diferentes, pero realmente no lo sé. But vulnerability is being just like Jesus. Pero la vulnerabilidad es ser como Jesús. We'll see that in just a moment, that Jesus was a very vulnerable man. Y lo vamos a ver en un minuto que Jesús era un hombre muy vulnerable. Also, when we do grief, we learn to restore relationships. También cuando trabajamos en el duelo, somos capaces de restaurar amistades. That we can actually have a better relationship with the person that has died because we do the grief journey. Y también tenemos una mejoría en nuestras relaciones y la relación con
que teníamos con la persona que falleció. And then finally, when we do our grief properly, we become what I call pioneers of compassion. Y si hacemos el duelo de una manera correcta, nos convertimos en pioneros de la compasión. So in other words, when we do our own grief journey properly, we can be very compassionate to other people that are struggling with grief. Y cuando hacemos el duelo de una manera correcta, somos capaces de tener compasión por otras personas que tal vez también están pasando por duelo. So let's stop for just a moment. Así que paremos por un minuto. And I'd like to ask you, if you are with another person, I'd like to ask you to share with them one loss that you've had in your life and how it impacted you, or how did it affect you. If you're by yourself, I just want you to think about a loss that you've had and how it impacted your life. You have 1 minute. Ok, entonces ahorita vamos a hacer una dinámica. Les voy a dar un minuto. Si están con otra persona en sus casas, en este tiempo pueden compartirse el uno al otro de alguna pérdida que han tenido en su vida y cómo eso los impactó. Y si están por sí mismos, les voy a dar este tiempo de que lo mediten y lo piensen. Okay, so 1 minute now. Así que comienza el conteo. Okay, so that's about a minute. And I hope you were able to share with somebody how grief has impacted your life. It's very interesting. Bueno, ya pasó el minuto y espero que hayan podido compartir con alguien de cómo de algún duelo que han tenido en sus vidas. Y es muy interesante ese proceso. When I do my workshops around the world, we do this exercise. Cuando hago las sesiones alrededor del mundo, normalmente siempre hacemos este ejercicio. And many times people turn to the person next to them, a complete stranger. Y muchas veces las personas se dan la vuelta y lo hablan con una persona totalmente extraña. And they share about their grief. Y comparten acerca de su duelo. And then when we get done with the exercise, I ask the whole group, what just happened? Y luego cuando terminamos la sesión, les pregunto a todo el grupo qué sucedió. And the word that comes out is the word connection. Y la palabra que sale casi siempre es conexión. And I always say, isn't that amazing that in 60 seconds, you are able to connect to another human that you've never met before? Y siempre yo les comento que es increíble que en 60 segundos muchas veces podemos conectar con una persona que ni siquiera conocemos. You see, when we share vulnerably with another person, we're able to connect to them. Cuando compartimos cosas vulnerables con otra persona, somos capaces de conectar con ellos. So let's continue. Así que vamos a continuar. So the first thing I want to share with you, and this is chapter 1 of my book, is that Jesus embraced grief, will you? Una de las primeras cosas que aparece en el capítulo 1 del libro es que Jesús abrazó el dolor. Y la pregunta para ustedes es, ¿lo harán? So you know the story here. Así que ustedes conocen la historia aquí. In John chapter 11, Jesus lost one of his very best friends, Lazarus.
En Juan capítulo 11 vemos que Jesús perdió a uno de sus grandes amigos, a Lázaro. And Jesus decided to walk right into the drama of grief. Y Jesús caminó directo en todo el drama que conlleva el duelo. Jesus embraced grief. Jesús tomó el duelo. He did not stand on the sidelines and simply watch it happen. He embraced it. No se paró al lado y dejó que sucediera, sino que realmente lo tomó para sí mismo. So let me share with you a few things about Jesus in grief. Y voy a compartirles algunas de las cosas que aprendí acerca de Jesús y el duelo. You know, one thing Jesus did was he allowed people to bargain in grief. Una de las cosas que aprendí es que Jesús permitió que las personas hicieran una negociación en el duelo. Do you remember what Martha said to Jesus? ¿Recuerdan lo que Marta le dijo a Jesús? She said, Jesus, if you had been here, Lazarus might not have died. Le dijo, Jesús, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Jesus did not rebuke her for that. Y Jesús en ningún momento le llamó la atención por lo que dijo. He simply listened to her and allowed her to share her grief. Simplemente la escuchó y permitió que ella hablase acerca del dolor, de la pérdida que sentía. You see, it's very common that when we lose a loved one, that we bargain with God. We might say things like this. Es muy común que cuando estamos pasando el proceso de duelo, hacemos una negociación con Dios. Decimos cosas como este tipo. When my mother died from lung cancer, we found out that she had been misdiagnosed. Cuando mi mamá murió de cáncer, nos dimos cuenta que ella había sido mal diagnosticada. So after she died, we said things like, if only we had found the right doctor. Y cosas que empezamos a decir es, si tan solo hubiese encontrado al doctor correcto. Maybe if we had taken more medication, she might have lived. O si hubiese tomado más medicamentos, ella hubiese vivido. That's called bargaining, and it's very common. It's okay. Y eso se llama negociación, y eso es algo muy común en el duelo. Another thing that Jesus did in his grief is he leaned into his pain. Otra cosa que Jesús hizo durante el duelo fue que él se sumergió en el dolor. Jesus was okay with engaging his pain and grief. Para Jesús estaba bien el poder conectar con el dolor y el sufrimiento. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? Because the Bible says Jesus wept. Porque la Biblia dice Jesús lloró. The Bible does not say Jesus cried. It says he wept. Y no dice básicamente que solamente lloró una lágrima, sino que lloró. You see, there's a difference between crying and weeping. Hay una diferencia cuando uno llora y tal vez sale solamente una lágrima. Y hay una diferencia cuando uno llora por dolor y por sufrimiento. When I cry, I'm able to control it and stop if I want to. Pero muchas veces cuando tenemos simplemente es llorar con una lágrima o un poquito, es algo que podemos controlar. Pero cuando estamos llorando por sufrimiento y por dolor, muchas veces es algo que no podemos controlar. But you see, weeping is different. It is uncontrolled crying. Y realmente eso es, muchas veces lloramos de una manera incontrolada. You see, Jesus was willing to cry uncontrollably in front of the people. Y Jesús estaba bien con llorar de manera incontrolada delante de las personas. You might think, well, Jesus, you're supposed to be the strong person here. Y ustedes podrían pensar, pero se supone que Jesús tenía que ser la persona fuerte en esa situación.
But Jesus was okay with crying and weeping in front of his friends. Pero Jesús estaba bien con tener llanto y dolor delante de sus amigos. So that tells me that it's okay if I cry in my grief. Y eso me dice a mí que está bien si hay llanto mientras And- estoy pasando el proceso de duelo. And there may be some times I simply allow my emotions to overtake me and I'll weep. Y puede ser que muchas veces deje que mis emociones me lleven a ese llanto. And then finally, Jesus served in his grief. Y finalmente Jesús sirvió en su duelo. Sometimes we don't know what to do when other people are grieving. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando otras personas están en duelo. And when we don't know what to do, we can serve. Pero cuando no sabemos qué hacer, lo que podemos hacer es servir. I'll never forget one night at my mother's home. Nunca voy a olvidar una noche en la casa de mi mamá. She had advanced cancer and was going to be dying in a couple of weeks. Ella tenía el cáncer muy avanzado y iba a morir en unas cuantas semanas. She stood up to go to the bathroom, but she didn't make it to the bathroom and she made a mess on the floor. Ella se levantó para ir al baño, pero no llegó a tiempo al baño y luego hizo un relajo en el piso. And all of us were frozen and didn't know what to do. Y todos nos congelamos y no sabíamos qué hacer. And then my older brother Curtis stood up and picked my brother Curtis stood up and picked up my mom and took her into the bathroom and cleaned her up. Y mi hermano Curtis, mi hermano mayor, él se levantó y recogió a mi mamá y la llevó al baño y la limpió. And then he came out and he cleaned up the floor. Y luego salió y vino a limpiar el piso. And I learned a very important lesson that day. Y aprendí una lección muy importante ese día. That in grief, if I don't know what to do, I can always serve. Que cuando hay duelo, si no sé qué hacer, lo mejor que puedo hacer es servir. So brothers and sisters, let's be like our Lord Jesus and embrace our grief. Así que hermanos y hermanas, seamos más como Jesús y acerquémonos a ese duelo. Another chapter in my book, we talk about God's heart for the griever. En otro capítulo de mi libro hablamos acerca del corazón de Dios para la persona doliente. And we use Psalm 31 for this. Y usamos el Salmo 31 para esto. There's a few things I want to teach about how God looks at the griever. Hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes acerca de cómo Dios mira al afligido, al doliente. Sometimes we think that God is impatient with us when we're in grief. Muchas veces creemos que somos impacientes o que Dios es impaciente con nosotros cuando estamos en duelo. We think God's in heaven waiting for us to get through waiting for us to get done with our grief so then we can be disciples again. Muchas veces creemos que Dios está ahí esperando el momento que nosotros terminemos de tener duelo y que volvamos de nuevo a ser esos discípulos que éramos. But that is not true. Pero eso no es la realidad. The Bible clearly teaches that God has a compassionate heart for the griever. La Biblia nos enseña que Dios tiene un corazón compasivo para la persona afligida. God will reveal himself in a powerful way in our grief. Dios se va a revelar de una manera poderosa en el proceso de duelo. When I was going through my grief about my mother, I found a more compassionate and loving father than I had ever known before. Cuando estuve pasando ese proceso de duelo en mi vida, me di cuenta que conocía a un nuevo Dios que era más amoroso y más compasivo de lo que yo jamás había conocido. I remember the night that I found out that my mother's cancer was terminal. Recuerdo la noche que me di cuenta que el cáncer de mi mamá era terminal. I was devastated. Estaba devastado.
That night, I walked up the stairs of my home and I collapsed on my stairway in grief. Esa noche estaba tratando de subir las escaleras de mi casa y simplemente colapsé y comencé a llorar. I cried out to God, God, please do something to change this story. Y lloré a Dios y le dije, Dios, haz algo para cambiar esta historia. But I realized, even in my crying out to God, that it was not going to change. Y me di cuenta que incluso en mi clamor a Dios, que incluso eso tal vez no iba a cambiar. And during that difficult time, I felt very close to my God. Y durante ese tiempo muy difícil de mi vida me sentí muy cercano a Dios. Those of you that are parents know this to be true. Algunos de ustedes que son padres saben que esto es cierto. When your children are hurting, that's when you get closest to them. Que cuando sus hijos están sufriendo es cuando ustedes se acercan más a ellos. When they scrape their knee on a bicycle, or when they have their first boyfriend or girlfriend break up with them, that's when you get close to them as a parent. Que muchas veces cuando ellos se caen y tropiezan y se raspan las rodillas, o cuando terminan con su primer novio o novia, ahí es cuando ustedes se acercan más a ellos. And isn't God the same way with us? Y no es así Dios de la misma manera con nosotros. You see, God as our parent draws close to us in our grief. Así es Dios como Padre. Cuando estamos en dolor y sufrimiento, Él se acerca más a nosotros. God is very aware of how difficult grief can be. Dios sabe lo difícil que es el proceso de duelo. You see, God knows grief intimately. Dios conoce el duelo de una manera íntima. God lost his only son. Dios perdió a su único hijo. God watches tragedies happening around our world. Y Dios mira tragedias pasando alrededor del mundo. So he is very aware of how difficult grief can be. Así que Él está muy consciente de lo que el duelo puede ser. And when we're hurting, God is very close to us. Y cuando estamos sufriendo es cuando Dios se acerca más a nosotros. One of the most important things we do for people during grief is to help them draw close to God. Una de las cosas que podemos hacer cuando las personas están pasando por el duelo es acercarlas más a Dios. So let's go to another chapter of the book and let's talk about our personal grief. Así que vamos a ir a otro capítulo del libro y vamos a hablar de nuestro duelo personal. You see, there are things that happen to us personally when we go through grief. Muchas veces hay cosas que nos pasan personalmente cuando estamos pasando el proceso de duelo. One of the things that we will experience is mental confusion. Una de las cosas que vamos a experimentar es la confusión mental. Some people in grief have a difficult time going back to work. Muchas veces las personas que están en el duelo tienen una dificultad para regresar al trabajo. They find it difficult to concentrate. Se les hace difícil concentrarse. They may be confused or disoriented mentally. Pueden estar confundidos o simplemente no estar ahí presente mentalmente. And that's very normal. Y eso es muy normal. Also, people can physically have challenges during grief. Incluso las personas pueden tener problemas físicos durante el duelo. I know some people that put on a lot of weight or they lose a lot of weight. He conocido personas que han ganado mucho peso durante el duelo o han perdido mucho peso durante el duelo. Some people sleep a lot and some people don't sleep very much. Hay personas que duermen mucho y hay personas que no duermen para nada. So physical problems are very common in grief. Así que los problemas físicos son muy comunes en el duelo. As you know, emotional challenges are present during grief. Así como saben, los problemas emocionales también están presentes durante el duelo. Our emotions can be all over the place.
Nuestras emociones pueden estar en cualquier lugar. Some people describe them as waves of emotion. Algunas personas lo describen como olas de emociones. I know for me, sometimes they felt like a tsunami of emotion. Yo sé que para mí muchas veces se sintió como un tsunami de emociones. And then sometimes they're gentle lapping waves. Y en otras ocasiones se sienten como pequeñas olas. I remember one time after my mom died, I was at the gymnasium. Recuerdo que una vez después de que mi mamá falleció, estaba en el gimnasio. I was getting ready to go to a workout and I was sitting on a bench tying my shoes. Estaba listo preparándome para hacer mis ejercicios y estaba amarrándome en la banca mis zapatos. I had not thought about my mother very much that day. No había pensado mucho en mi mamá durante ese día. And all of a sudden, I just started weeping. Y de repente comencé a llorar. That was a tsunami of emotion. Eso fue como un tsunami de emociones. So it's common to have emotional ups and downs during grief. Es muy común tener diferentes emociones durante el duelo. Nuestras emociones pueden estar arriba o pueden estar abajo. Also, people have spiritual issues in grief. También las personas tienen problemas espirituales durante el duelo. Some people may question God because of what happened to their loved one. Muchas personas pueden cuestionar a Dios por lo que le sucedió a la persona que amaban. I remember I was mad at God for having my mother have lung cancer. Yo recuerdo que estuve muy molesto con Dios por permitir que mi mamá tuviese cáncer. I said, God, why is that fair that she should get lung cancer? She never smoked. Yo dije, ¿cómo es eso justo, Dios, de que mi mamá tiene cáncer si ella nunca fumó en su vida? And you see, God is okay if we're honest with him. Y saben, Dios está bien cuando somos honestos con Él. The book of Psalms is very clear on this, El libro de Salmos es muy claro en esto. that God is okay when we question him. Que para Dios está bien cuando lo cuestionamos. Now, after a while, he may give us an answer. Y tal vez luego de algún tiempo nos dé alguna respuesta. And his answer to me was, Tim, Y su respuesta para mí fue, Tim, sometimes you're just not going to understand what happens, en ocasiones no vas a comprender lo que está sucediendo. but you need to remember that I'm a loving father for you. Pero tienes que recordar que yo soy un padre amante para ti. So it's okay to question God and be honest and open with him. Y es muy importante poder ser honestos y abiertos e incluso cuestionar a Dios en ciertos momentos. Even Jesus said, my God, why have you forsaken me? Incluso Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And then also, people struggle with social issues during grief. Incluso también las personas tienen problemas sociales durante el duelo. You see, sometimes people get very isolated in their grief. En ocasiones las personas se aíslan durante el duelo. Maybe they stop coming to church for a while. Puede suceder que las personas dejen de ir a la iglesia por algún tiempo. Maybe they don't want to be around people for a while. Y puede ser que no quieren estar cerca de personas durante un tiempo. That's the way I was. Así era mi manera de ser. Other people, on the other hand, want to be very social during grief. Y hay otras personas que quieren ser muy sociables durante el duelo. But it just depends on the individual person. Pero todo eso depende de la persona individual. And finally, I want to remind everybody of something. Y finalmente quiero recordarles algo a todos ustedes. The areas that I just shared with you are some of the commonalities of grief. Las áreas que les acabo de mencionar son cosas comunes que hay dentro del duelo.
But everybody has unique features of grief. pero todos tienen una manera única en su propio duelo. So you see, even though we do have commonalities, each person processes grief in a very unique and different way. Incluso a pesar de que hay cosas que hay en común en cuanto al duelo, las personas tienen su propio camino durante el duelo, lo pasan de una manera individual y diferente. And this is very important as we finish out the class tonight. Y eso es algo importante mientras finalizamos la clase el día de hoy. Because the reason we do grief uniquely is because we have a unique relationship with the person that we lost. Y la razón por la cual procesamos el dolor y el duelo de manera única es porque teníamos una relación única con la persona que falleció. You see, much of our grief is dependent upon the kind of relationship that we had with our loved one. Y muchas veces el duelo va a depender mucho de ese tipo de relación que tenemos con la persona que falleció. When I was a teenager, my mother's father died. My grandfather died. Cuando era un adolescente, mi abuelo falleció, el papá de mi mamá. I don't think I had ever met the man. Y yo creo que yo jamás conocí a mi abuelo. I knew very little about him. Sabía muy poco acerca de él. He didn't have much of an impact in my life. Y no tenía mucho impacto en mi vida. So I didn't grieve very much for that death. Así que no hice mucho duelo acerca de esa vida. But on the other hand, when my mother died, that was different. Pero en cuanto a cuando mi mamá falleció, eso fue totalmente diferente. You see, I knew this woman for 50 years of my life. Conocí a esta mujer por 50 años de mi vida. She nurtured me as a young boy. Ella me cuidó cuando estaba joven. She paid for much of my education. Pagó por mucha de mi educación. We had a very good relationship. Y teníamos una muy buena relación. Now, it was not perfect relationship. No era una relación perfecta. There were ups and downs, goods and bads. Había momentos buenos y momentos malos. And that is why I grieved differently for my mother than I did my grandfather. Y es por esa razón que yo tuve un proceso de duelo diferente con mi mamá que con mi abuelo. So we want to allow each person to grieve as unique individuals. Y queremos hacer que las personas puedan pasar por su propio proceso de duelo de manera única y diferente. So now I want to jump over to a new part of the book. Y ahora quiero saltarme a otra parte del libro. And this is what we do in the grief groups. Y eso es lo que hacemos en los grupos de duelo. You see, the first half of the book is what I just covered. La primera mitad del libro es justamente lo que acabo de cubrir. Perhaps it's called more content or knowledge about grief. Es más contenido y conocimiento acerca del duelo. But then about halfway through our 6-week group, we go into very personal parts of grief. Pero de la mitad en adelante empezamos a ver el duelo de una manera más personal. So we spend time examining a relationship. Empezamos a tener tiempo examinando relaciones. We ask everybody in the grief group to choose one relationship that is most problematic for them. Les pedimos a todos que elijan algún tipo de relación que es la más problemática en sus vidas. And we ask them to honor, or we ask them to examine that relationship. Y les pedimos que examinen esa relación. Why do we do that? ¿Y por qué hacemos esto? Because we want to honor those that we've lost. Porque queremos honrar a las personas que perdimos. You see, my mother and father, just like your parents or your friends that have passed away, are very important people. Porque así mi mamá y mi papá, igual que las personas que tal vez ustedes han perdido, fueron personas muy importantes en mi vida. And in the Bible, God spends much time discussing relationships.
Y Dios en la Biblia pasa una gran parte del tiempo discutiendo acerca de las relaciones. If you think about it, the Bible is written mostly from the viewpoint of relationships. Y si vemos la Biblia, muchas veces está hablando desde una perspectiva de relaciones. God places great importance upon our relationships. Dios pone mucha importancia en nuestras relaciones. So we ask people to honor the one that they've lost by examining their relationship with them. Así que les pedimos a las personas que examinen esas relaciones que tuvieron con la persona que falleció para honrar esa relación. Here's how we do that. Y así es como lo hacemos. We journal in the book about the most important events of our relationship. Hacemos un pequeño diario acerca de los momentos más importantes que teníamos en esa relación con la persona que falleció. So when I grieved the loss of my mother, I wrote down all the important things that we had done together. Así que cuando pasé el proceso de duelo con la muerte de mi mamá, escribí en un diario todas las cosas más importantes que habíamos pasado juntos. And in this area, we ask people to be very honest. Y en esta área les pedimos a las personas que sean muy honestas. What were the goods and what were the bads in that relationship? Cuáles fueron los momentos buenos y cuáles fueron los momentos malos en esa relación. You see, with my mother, there were many good things about her. Con mi mamá había muchas cosas que eran buenas. She changed my diapers. Ella cambió mis pañales, She fed me when I was unable to feed myself. me dio de comer cuando yo no podía hacerlo. There were many times that she had to forgive me for things I did wrong. Y muchas veces tuvo que perdonarme por cosas que yo había hecho mal. When my mother and I were together, we laughed a lot. Cuando mi mamá y yo estábamos juntos nos reíamos mucho. She came to my wedding. Ella vino a mi boda. She even helped me buy my first home. Ella incluso me ayudó a comprar mi primera casa. So there are many good things about my mother and my relationship with her. Así que hay muchas cosas buenas acerca de mi mamá y mi relación con ella. But you know what? There are also some things that were not very good. Pero incluso también hay cosas que no fueron muy buenas. There were times where she did not allow me to do things that I wanted to do that were very important for me. Hubo muchos momentos en que ella no me permitía hacer cosas que para mí eran importantes. She did not like it when I became a Christian. A ella no le gustó cuando yo me convertí en un cristiano. She challenged my Christianity. Ella constantemente confrontaba mi cristianismo. At one point, she said I was foolish to do this. Hasta un punto llegó a decir que yo era un loco por hacer eso. You see, there were ups and downs in our relationship. Así que hubieron muchos diferentes momentos en nuestra relación. And isn't that the truth for everybody? ¿Y acaso no es esta la realidad para la mayoría? So in the book, we ask people to journal and write down the important events of their lives. Y en este diario les pedimos a las personas que escriban los momentos importantes de esa relación. And then also we ask people to write down how were they influenced by love in that relationship. Y también les pedimos escribir en los momentos en que fueron influenciados por amor en esa relación. Now, this is difficult work to do this. Y esto es realmente un trabajo difícil. It can take a little while, Puede llevarnos un tiempo and it can be emotional to write these things down. y puede ser muy emocional escribir estas cosas en papel, But it's very important work. pero es muy importante hacerlo. And let me tell you why. Y déjenme decirles por qué. What I'm getting ready to say is very important. Lo que voy a decir es muy importante. The reason we don't grieve well is because we have unresolved problems in our relationship with our loved ones. La razón por qué muchas veces no hacemos un buen proceso del duelo
es porque hay cosas que no terminamos en esa relación, hay conflictos en esa relación que no fueron resueltos. And that's why some people don't overcome their grief. Y es por eso que muchas personas no pueden sobrellevar el duelo, Because they still have problems with the relationship they had with the person that's died. porque no se han resuelto los conflictos en la relación que tuvieron con la persona que falleció. Let me give you an example of this. Déjeme darle un ejemplo de esto. I have a very good friend who came to the grief group in Denver. Tengo un muy buen amigo que vino a un grupo de duelo en Denver. His father died about 20 years ago. Su papá murió aproximadamente hace 20 años. And whenever he discussed his father, he was angry. Y cada vez que discutía acerca de su papá, él estaba molesto. My friend would say very bad things about his dad. Él decía cosas muy malas acerca de su papá. And that's all he could see. Y eso era lo único que él veía. So I challenged him. Así que lo confronté. I said, have you examined the whole relationship that you had with your father? Le dije, ¿has examinado toda la relación que has tenido con tu papá? So when it came to this time of the grief group, he spent time examining the total relationship he had. Así que cuando vino al grupo de duelo, se tomó un tiempo para examinar esa relación completamente. And when he came to the group the next week, he said, you know, there are actually goods and bads with my dad. Y fue cuando él se pudo dar cuenta que habían cosas buenas y malas en la relación con su papá. So after this exercise, we come back to the group. Así que después de ese ejercicio normalmente venimos de regreso al grupo, We break into pairs, nos dividimos en parejas and each person in the pair gets 30 minutes to share about their relationship, the goods and the bads. y cada pareja se les da un tiempo de 30 minutos para compartir acerca de las cosas buenas y malas de esa relación que tenían con la persona que falleció. People tell me I've never done this before. Muchas personas dicen, yo nunca había hecho esto antes. And they get to talk for 30 minutes without being interrupted about the relationship that they've lost. Y ellos tienen 30 minutos para hablar sin ser interrumpidos acerca de la relación que tenían con la persona que falleció. And then we have a group and an exercise where people write a letter to their loved one. Y luego tenemos un ejercicio en el cual las personas le escriben una carta a la persona que falleció. They write a letter to share with their loved one who died, and they include some very important parts in the letter. Y tienen un tiempo para escribir esta carta, se la escriben a la persona que amaban que falleció y tienen cosas que incluir en esta carta también. It's usually about a one-page letter. Normalmente es una carta que es de una página solamente. And the goal of this letter is to say goodbye to the hurts that are in the relationship. Y la meta de esta carta es poder decirle adiós al dolor que había en esa relación. They do not say goodbye to the relationship. They say No goodbye to the hurts. No le dicen adiós a la relación, le dicen adiós al dolor que había en esa relación. Here's what we have them write in the letter. Normalmente eso es lo que les pedimos que escriban en la carta. We have them write a paragraph on how did your loved one make you laugh and love. Les pedimos que escriban cómo la persona que falleció las hacía reír y cómo les hacía sentir el amor. Then we have people write a paragraph about their apology to their loved one for things that were never resolved in the relationship. Luego les pedimos que escriban una disculpa, normalmente en un párrafo, acerca de las cosas que no fueron resueltas en su relación. I think with my mother, I apologized to her about how disrespectful I had been to her as a teenager. Creo que en cuanto a mi relación con mi mamá, la disculpa que yo escribí fue
la manera en que yo había sido irrespetuoso en mi adolescencia hacia ella. You see, for different reasons, I had never resolved that problem with us. Y por alguna razón eso era algo que nunca había sido resuelto en nuestra relación. So I apologized to her in my letter. Así que me disculpé con ella en mi carta. I think I also apologized to her for being resentful about the fact that she did not like my Christianity. Y también me disculpé porque sí guardé rencor en cuanto al saber que ella no estaba de acuerdo con mi cristianismo. You see, we want to apologize for anything that we feel like is unresolved in our relationship. Nos queremos disculpar por cualquier cosa que no se haya resuelto en nuestra relación. Then the third paragraph is a paragraph of forgiveness. Y el tercer párrafo es un párrafo acerca del perdón. You see, at this paragraph, I wanted to forgive my mother for ways that she had sinned against me. Y en este párrafo es dedicado a perdonar. En este caso, para mí era perdonar a mi mamá acerca de maneras que ella había pecado contra mí. You see, normally, the person that has died has done things against you that they never got resolved. Y normalmente cuando las personas fallecen, hay momentos en que hay cosas que ellos nunca pudieron resolver o que pudieron disculparse de cosas que te hicieron. And like Jesus, we want to be very, very forgiving of those things. Y como Jesús queremos ser personas que podemos perdonar y ofrecer ese perdón. We don't want to hold on, we want to forgive. No queremos retener el dolor, sino que queremos perdonar. And then we ask people to write a fourth paragraph, which is what we call a noteworthy statement. Y luego vamos al cuarto párrafo, que es un adiós, una declaración digna de mención. This is a statement that summarizes our loss to them. Esto básicamente es como un resumen de la pérdida que tuvimos. I think with my mother, I wrote that I'm going to be very sad that she will never see my daughter and son get married. Creo que en cuanto a mi mamá, algo que escribí fue que me da mucha tristeza de que ella no va a poder ver a mis hijos casarse. For me, that captured the spirit of this letter. Y para mí eso capturó el espíritu de esta carta. And then at the end of the letter, we say goodbye to the hurts, but we don't say goodbye to the relationship. Y luego al final de la carta le decimos adiós a las heridas, pero no a la relación que teníamos con esa persona. And then we come back to group that week and we read our letters to each other. Y luego regresamos al grupo y nos leemos las cartas los unos a los otros. It can be a very emotional and yet very helpful time. Puede ser un momento muy emocional, pero también un momento de mucha ayuda. And let me remind you that we are not saying goodbye to the relationship. We are only saying goodbye to the hurts in the relationship. Y quiero recordar que no es decirle adiós a la persona, sino al dolor de la relación con esa persona. And then the final slide that I want to share tonight is what I call enduring relationships. Y la última presentación o página de la presentación que quiero compartir con ustedes es acerca de las relaciones duraderas. In other words, I believe the Bible teaches that we have an ongoing relationship with those that we've lost. Y yo creo que la Biblia nos enseña muchas veces que nosotros tenemos una relación que va más allá con las personas que hemos perdido. And you can read about this in the book that I sent you. Y ustedes pueden leer acerca de eso en el libro que les mandé. Let me explain what I mean. Déjenme explicarles lo que trato de decir. I felt very strongly that I wanted to carry on a relationship with my mom and dad. Algo que yo sentía es que yo quería continuar teniendo una relación con mi mamá y mi papá. So I started reading the Bible with this in mind. Así que comencé a leer la Biblia con esto en mente.
I found some very interesting verses in the Bible. Encontré algunos versos en la Biblia muy interesantes. There were a lot of times that God used memorial stones or rocks to remind the people of their ancestors. Habían muchas veces en la Biblia que Dios utilizaba piedras conmemorativas para recordarles a los israelitas acerca de sus ancestros. And don't we do that even today? ¿Y acaso no hacemos eso incluso el día de hoy? In all of our cities, we have statues made out of stones that remind us of our heroes. En muchas de nuestras ciudades tenemos estatuas que conmemoran a nuestros héroes patrios. Well, that's what God does. Así que eso es lo que hace Dios. There's even a time that he had somebody build themselves a jacket when they went into the temple. Incluso hubo un momento en el que hay un personaje bíblico que Dios le pidió que hiciera un traje antes de entrar a un templo. It was a coat that they were supposed to wear when they walked into the temple to make decisions for the people. Era un traje que él tenía que ponerse cuando entraba en el templo y tomaba decisiones acerca de cosas que había que hacer en el pueblo. So he told Aaron the priest to build a jacket and to put stones on the jacket. Él le dijo a Aarón que hicieran ese traje y que les pusiera incluso piedras al traje. He said, make this jacket and put on 12 stones, and on the top of each stone, write down the name of one of the 12 tribes of Israel. Les dijo, a ese traje ponle 12 piedras y ponles a cada una el nombre de las 12 tribus de Israel. And then he said, put those stones across your chest. Y luego le dijo, pon esas piedras en medio de tu pecho, Across your heart. en medio de tu corazón. And he said, whenever you make decisions for the people, wear these stones across your heart. Y cada vez que tomes decisiones para el pueblo, pon estas piedras en medio de tu corazón. Let me give you an example of how this worked in my life. Déjenme darle un ejemplo de cómo esto funcionó en mi vida. Several years ago, I was working on my doctorate. Hace unos cuantos años estaba trabajando en mi doctorado And I was feeling very frustrated, and I had decided to quit. y me sentía muy frustrado al punto que había decidido renunciar. I was trying to write a book, I was trying to write a research book, and I didn't know what I was doing. Había comenzado a hacer un libro de investigación, pero realmente no sabía qué estaba haciendo. So I got very frustrated, and I thought, I'm done, I'm finished. Así que me senté y dije, me siento frustrado, ya no voy a seguir más. So I stood up and I walked into the front room of my home where there's a piano. Así que me levanté y caminé hacia el cuarto principal que está en mi casa y me dirigí hacia donde está el piano. And on the piano, you can see a picture of my mom and dad and their ashes. Y en el piano se puede ver una foto de mi mamá y mi papá y de sus cenizas. I walked in and I began to talk to my mom. Y entré al cuarto donde estaba el piano y comencé a hablar con mi mamá. I just started pouring my heart out to her. Y comencé a decirle todo lo que sentía en mi corazón. I said, Mom, I'm tired of this education and I don't want to finish it. Y empecé a decirle, mamá, estoy cansada de esta educación y ya no quiero seguir. I'm very frustrated. Me siento muy frustrado. And guess what happened? Y adivinen qué pasó. Well, she began to talk back to me. Y ella comenzó a hablar conmigo. Now, it was not an audible voice. No era una voz audible. I didn't hear words spoken from her. No es que escuché palabras directas de ella. But she spoke into my heart because of our relationship that we had. Pero sí habló a mi corazón y fue por la relación que teníamos. And I began to think and hear her say things like this.
Y comencé a sentir y a escuchar cosas que me decía como esta. Tim, get back to work and stop complaining. Como, Tim, regresa a trabajar y deja de quejarte. You know you can do this. Tú sabes que tú puedes hacer esto. You've overcome much more difficult things in your life than this. Te has sobrepuesto a cosas mucho más difíciles que estas en tu vida. You see, those are the kind of things she had always told me when she was alive. Saben, esas eran cosas que ella siempre me decía cuando ella estaba viva. So those were the things spoken into my heart during this time. Y esas eran las cosas que hablaron a mi corazón en ese momento. So I turned around, I went back, and I finished my research and earned my doctorate. Así que regresé y seguí trabajando y terminé mi investigación y luego pues conseguí mi doctorado. You see, here's the point of my story. Y este es el punto de mi historia. The point is this, that I was getting ready to make a decision in my life, but because of my mother's voice, I made a different decision. El punto es que yo estaba listo para tomar una decisión en mi vida, pero por la voz que había de mi mamá en mi corazón, yo tomé una decisión totalmente diferente. Her impact, even though she was gone, her impact allowed me to make a different decision than I wanted to make. El impacto que ella había hecho en mí me hizo tomar una decisión diferente. That's called an enduring or ongoing relationship. Y eso es lo que me refiero con una relación duradera. And it has brought me great peace and joy knowing that I still walk with my mother and father. Y me ha traído mucha paz y mucho gozo el saber que sigo caminando con mis padres. You see, the Apostle Peter in 1 Peter calls us living stones. Si ven en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos llama piedras vivas. He said all of us that are Christians are living stones. Él dice que todos los cristianos somos piedras vivas. That means I'm impacting my children's life even as I live. Eso significa que yo estoy impactando la vida de mis hijos incluso mientras estoy vivo. And someday when I'm gone, I hope to continue that influence in their life. Y un día cuando no esté, espero poder seguir impactando en la vida de ellos. You see, even in our grief, God can work in powerful ways. Incluso en nuestro duelo, Dios puede trabajar de maneras poderosas. So I still do things every single year that bring about my connection to my mom and dad. Así que siempre hago cosas durante el año que me ayudan en esa conexión que tenía con mis padres. And I find this I find it gives me great peace and joy. Y me doy cuenta que eso me trae mucha paz y mucho gozo. So that's how we end up our group. Y normalmente así es como terminamos nuestro grupo. And that is the last slide for the presentation tonight. Y esta es la última slide de la presentación esta noche. I'd like to ask you if you have questions to put those in the chat discussion box. Y si tienen preguntas, me gustaría que tal vez pudieran escribirlas y ponerlas en el chat. I'd also like to thank Abigail for being a very good translator tonight. Y quiero agradecerle a Yair por ser una buena traductora esta noche. Isn't she awesome? I'm not going to say that. You need to say that, please. ¿Acaso no es ella grandiosa? Hey, very good. And I want to thank Rolando for helping set all this up. Y quiero agradecer a Rolando por organizar todo. So I'm going to stop my sharing now, and then we'll go to the chat room for questions. Ok, entonces voy a dejar de compartir en este momento y voy a revisar las preguntas que ustedes tienen en el chat. And Abigail, I'm So- probably going to need you to read Yeah, me if- those questions, right? Okay, so one of the first questions is from the family Valcarcel that say,
somebody that hasn't gone through a loss of someone, could they help others through the path of grief? Okay, do you need to say that in Spanish to everybody, or just let me answer it? If you want, I can say it in Spanish and then you can answer it. Okay. La pregunta que los Barcalceri hicieron es, ¿alguien que no ha pasado por una pérdida puede ayudar a otros a hacer el viaje del dolor? That's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. We can all help each other in grief. Todos podemos ayudarnos en el duelo, I will say this though. pero sí puedo decir esto. I led grief groups for many, many years. He liderado muchos grupos de duelo durante muchos años, But it wasn't until I lost my mom and dad that I became a very compassionate helper. pero no fue hasta que perdí a mi mamá que me convertí en alguien más compasivo en cuanto a esto. When my mom died, my oldest brother said, I feel like I joined a club. Dice que cuando mi mamá falleció, mi hermano me decía, siento que como que me uní al club. And isn't that true that there are some times with losses where it's such a great loss that we do feel differently and maybe better able to help other people. Y todo va a depender mucho de las pérdidas de las personas para poder saber de qué manera podemos ayudarles. But again, anybody can help by being compassionate. Pero de nuevo, cualquier persona puede ayudar al ser compasiva. And next week's lesson, or the next time we get together in 2 weeks, that's what we're going to discuss is how do we help each other. Y la lección que vamos a ver en la próxima sesión va a ser eso, cómo podemos ayudarnos el uno al otro en el duelo. There's another question, but this one's in English, so I'm going to read it to you, and then I'm going to read it in Spanish. Oh, It says, okay, yeah, go ahead. okay. So, you can read it. So. Is it the one, I'm can we just- do the same process with living people or just, Ujú. okay, yeah, go ahead and read in Spanish. Ok. La pregunta que Radamés y Iris Villaverdi hicieron es, Timothy, ¿podemos hacer el mismo proceso con las personas que están vivas o solo con las personas que han fallecido? So one of the things that our grief journey teaches people is how important it is to resolve problems while people are still alive. Una de las cosas muy importantes que estas sesiones ayudan a las personas a ver es cuán importante es resolver conflictos que hay en nuestras relaciones. I had one sister in a grief group tell me this. Tuve una hermana en uno de los grupos de duelo que me comentó lo siguiente. She was there to grieve the loss of her father. Ella pudo sobrellevar el duelo de su papá. And as she was doing the exercise on the apology and the forgiveness, she realized that she had many problems with her own sister. Y mientras ella estaba haciendo la carta y que estaba haciendo la disculpa y el perdón, ella se dio cuenta que tenía muchas cosas que no había resuelto en su relación con su hermana. And her sister was still alive. Y su hermana todavía estaba viva. So my friend said, I don't want to wait until she dies before I resolve our problems. Y entonces ella me dijo, yo no quiero esperar a que ella se muera para poder resolver estas cosas que hay en nuestra relación. So she called her sister up that weekend and they resolved their problems. Así que le llamó a su hermana ese fin de semana y ellas pudieron resolver esos problemas que tenían. So why, if somebody's alive, why wait until they die to resolve your issues with them? Do it when they're alive. Así que si alguien está vivo y hay problemas que solucionar, ¿por qué esperar a que ellos fallezcan para resolver esos problemas? Podemos hacerlos mientras ellos están vivos. And then the next question is from Jose Luis Estrada. It says, good afternoon. How can I help somebody to participate in a grief group if they don't want to put their attention in grief?
Y la pregunta que José Luis Estrada hizo, buenas tardes, ¿cómo puedo ayudar a alguien a que participe en un grupo de duelo si no puede poner su atención en el dolor y no quiere tratar su duelo? This is difficult. Eso es bastante difícil Yeah, we can't make people do this. y no podemos obligar a nadie a hacerlo. I think the way you help them the most is simply pray with them and let God soften their heart so they can do this. Y lo que podemos hacer es orar por ellos y permitir que Dios suavice sus corazones para que ellos puedan hacer su propio proceso de duelo. One more thing with that. Okay. Sometimes I ask people just to come to one group and see if they like it or not. Algo que a veces hago es que le digo a las personas que me acompañen a una sesión del grupo de duelo y que vean si les gusta o no. But I always give people the freedom to come or not to come. Pero siempre les doy la libertad a las personas de venir o no venir al grupo. So moving on to the next question is from Wilfredo and Diana Cuello. How can I help somebody that's mad at God for allowing a family member to die? Y la pregunta que Wilfredo y Diana hicieron, ¿cómo puedo ayudar a alguien que esté molesto con Dios porque permitió que su familiar muriera? Well, this can be very challenging. Eso puede ser bastante difícil y conflictivo. Next week, we're going to talk about the idea that we cannot fix each other's grief. En la próxima semana vamos a hablar acerca de esta idea de que no podemos arreglar el duelo de otra persona. Sometimes as leaders and shepherds, we want to fix people's grief. Muchas veces como líderes y como pastores queremos arreglar el duelo de otra persona, But we can't do that. pero no podemos hacer esto. So we simply spend time with people, perhaps getting in the scriptures and perhaps praying with them. Y muchas veces lo que podemos hacer es poder sentarnos con esas personas, compartir escrituras y orar con ellas. And then we let God do his work. Y luego dejamos que Dios haga su parte. Okay, so moving on to the next one. It's from Giovanni Portillo. Thank you, Timothy. My question is, can we do this type of exam in our lives if it's either our mom or brother or son? I ask in the case if there's unresolved issues in the family. La pregunta que Giovanni hizo es, muchas gracias, Timothy. Mi pregunta es, ¿podemos hacer ese tipo de examen en nuestra vida, ya sea mamá, hermano, hijo? Pregunta en el caso que hayan aún heridas en la familia sin resolver. Sí. La respuesta es sí. Yes, please do. You know, God calls us to resolve our relationships, and we should do that. La verdad es que Dios nos llama a resolver esos conflictos y es algo que tenemos que hacer con urgencia. Okay, moving on to the next one is from José Luis Estrada. It says, a divorce can be considered as a process of grief. La pregunta que José Luis hizo es, ¿un divorcio puede ser considerado como un proceso de duelo? Yes, we've had people come to the grief journey for divorce. Sí, la verdad es que hemos tenido personas venir a los grupos de duelo porque están pasando un proceso de divorcio. But it's not as, Abby, how do you say, like, it's not as clean of a process, like it's not a smooth, it doesn't always fit together with the grief journey. Okay. And the reason is because it's a relationship that you don't want to restore, right? Does that make sense? Okay. Yeah, that makes sense. But there's still features of the grief that people benefit from it. En cuanto al divorcio, es algo que realmente no encaja mucho con el duelo en el sentido que no es un tipo de relación que se quiera restablecer o se quiere mejorar, sino que es una relación que se ha dejado, ¿no? Entonces, sí hay muchos
muchos procesos durante el grupo de duelo que ayudan a las personas, pero no es un camino tan marcado y sencillo como los pasos que vemos cuando alguien ha fallecido. So moving on to the next one is from Astor and Lillian. Timothy oh wait, that's in English. You can read it. I'm going to read it in Spanish. Good. Timothy, ¿alguna vez has tratado a una persona que ha tenido duelo porque ha perdido su trabajo por muchos años? ¿Puedes hablar acerca de esto? Okay, so it's about losing a job. Yes, there's certainly loss when we lose a job. There's loss of maybe of our self-esteem or our self-respect. There's fear from the money issues. So there are losses associated with the job loss. Definitivamente sí, hay el sentido de pérdida en cuanto pues ha habido una pérdida de trabajo, hemos perdido el respeto propio, la autoestima, incluso de manera monetaria ha habido pérdidas, así que sí se puede considerar como una pérdida en nuestras vidas. So I'll say this about my grief book. Y lo que voy a decir acerca de mi libro del duelo. We have some people that come because of an abortion or a miscarriage. Hemos tenido personas que han venido incluso cuando ha habido un aborto o han perdido algún bebé. And so they have to tweak some of the concepts in the book. Así que hay algunos conceptos que se modifican en esos casos. So for example, if it's about a miscarriage, what they write about is the things that will never get to happen for them. Así que, por ejemplo, en un aborto, en cuanto a la carta que escriben acerca de todas las cosas que no tendrían la oportunidad de disfrutar. Like the loss of a future. Como la pérdida de un futuro. Okay. So moving on to the next one is from Familia Pastran Solzano. Greetings, the loss of a child. Oh wait, you just answered that. Yeah, I just answered. That's good. Let's go to the next one. Okay. So it says from Familia Mejia, do you believe that somebody that's diagnosed with a terminal illness can be seen from a certain point as a process of grief? You mean, is it like we start the grief before they die? I think so. I think that's what they mean. Is that if they've been they've been diagnosed from a terminal illness, so could you be thinking of that person going through a process of grief just from the diagnosis? Yes, that's called anticipatory grief. La pregunta que hizo la familia Mejía es si crees que alguien diagnosticado con enfermedad terminal puede verse desde ese momento como un proceso de duelo. Can you repeat what you said? I just it's called anticipatory grief. Y la respuesta es sí, se llama como el duelo anticipatorio. And it can be really helpful because we have some time to do some of the work that typically people do after somebody dies. Y realmente es algo que en muchas circunstancias es bueno porque nos ayuda a hacer muchas de las cosas que alguien normalmente haría después de que esa persona fallece, pero esa persona tiene la oportunidad de hacerlo durante ese proceso. So what we should do is become very intentional about our relationship that we're losing. Y lo que realmente hay que hacer enfoque es de convertirnos en personas más intencionales en esa relación. So if there's anything you want to say to that person, así que si hay algo que quieres decirle a esa persona, you want to say it to them when they're still alive. Vas a tratar de hacerlo mientras ellos estén vivos. It's a good question. Muy buena pregunta. We have another question from Jose Luis.
how would what's your advice in how often should the meetings of group grief be held? La pregunta So que we- hizo Oh. José Luis es cuánto aconsejas que se realicen las reuniones del grupo de duelo. So we'll cover that in the 3rd week. Eso es algo que vamos a cubrir durante la tercera semana, cuando tengamos esa sesión. So moving on. Thank you so much. This really touched my heart profoundly. How can I help others understand that they have to say goodbye to the wounds when sometimes ourselves we have a hard time understanding there are some wounds. And while I was listening to the class, I was becoming conscious about all of them. Okay. Okay, yeah. La pregunta que hizo Belkis es: muchas gracias, tocó lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo ayudar a otras personas a entender que deben decir adiós a las heridas cuando muchas veces a nosotros mismos nos cuesta entender que existen esas heridas? Mientras escuchaba la clase fui consciente de todo eso. Okay. So number one, God wants us to be reconciled to one another. El número uno, Dios quiere que seamos reconciliados. And number two, God gave us Jesus so that we can be reconciled to each other. Y número dos, Dios nos dio a Jesús para que nosotros fuéramos reconciliados. It takes great courage to find reconciliation. Así que toma mucho valor el poder encontrar reconciliación. It also takes vulnerability to begin those discussions of hurt. Y toma mucha vulnerabilidad el poder comenzar a hablar del dolor durante el proceso de duelo. Because sometimes we put that hurt away and we stuff it away so it doesn't hurt us anymore. Porque muchas veces tratamos de ocultar o esconder ese dolor para que no nos moleste o no nos impida seguir viviendo. But either, as I mentioned before, either we engage it or that hurt will engage and hurt us. Porque si lo vemos de cierta perspectiva, ese duelo, ese dolor que sentimos, lo podemos confrontar directamente o él nos confronta a nosotros. So thank you for sharing your hurts, and I want to encourage you to take time to begin to engage those hurts. Así que gracias por compartir y creo que sería muy, muy bueno el que puedas escuchar acerca de esas heridas y puedas explorarlas también. So the next question is from Victoria. Her question is if the grief process, if abuse is also considered as a grief process for somebody. La pregunta que hizo Victoria es que si el abuso también es considerado parte del duelo en una persona. Yes, because abuse is the loss of innocence. Y la respuesta es sí, porque el abuso es la pérdida de la inocencia. And I think the group can help that person because you're processing a very important loss in your life. Y creo que el grupo puede ayudar mucho a las personas que han sufrido abuso porque les ayuda a comprender esa pérdida en sus vidas. So moving on to the next one, some of them are thank yous. Uh-huh. And the next one is from Familia Aguilar, is how much time is considered normal for a process of grief, or when do you think it's a long time, or when is something pathological that you need professional help? Sure.
La pregunta que hizo la familia Aguilar es, ¿cuánto tiempo se considera normal un proceso de duelo o cuándo ha pasado demasiado tiempo o años y se convierte en un problema patológico que necesitan ayuda profesional? So everybody grieves differently. Todos tenemos un proceso de duelo diferente. We should be very careful about deciding when people should be done with their grief. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de tratar de decidir cuándo una persona debería terminar su proceso de duelo. Now here's a problem in grief. Y ese es un problema con el duelo. Sometimes we have pre-existing mental health challenges that get tangled up with our grief. Muchas veces hay problemas mentales que tenemos que luego se ven involucrados con un proceso de duelo. It's called complicated or complex grief. Y se llama duelo complejo. So for example, if you have depression already, and then you go through grief, those two things can get tangled up with one another. Digamos, una persona que tiene depresión y luego pasa por un proceso de duelo, ambos procesos, el proceso de duelo y la depresión se ven combinados y se complican el uno al otro. And if it's becoming a problem in your ability to live a normal life, then you should try to find professional counseling if you can. Y si es algo que se convierte, que afecta tu día a día o la manera en que vives tu vida, normalmente sí es recomendable el poder buscar ayuda profesional. Okay, so the next question, la voy a leer en español. Dice, durante el proceso de duelo, ¿tratas también la culpa en la persona? That's, it says like during the process, do you treat guilt on the person going through the grief? What do you mean by treat guilt? I guess Like- I guess what they're trying to say, if you address the guilt that you have, like in the process of grief. Okay, good. Many times we feel guilt in our grief, and we should always take that to the cross. Muchas veces en el proceso de duelo sentimos culpa y esa culpa necesitamos llevarla a la cruz de Cristo. God is very understanding about guilt, Dios entiende mucho acerca de la culpa and He'll help us work through our guilt. y Él nos ayuda a poder trabajar con nuestra culpa. And also, I would need to know more about the guilt to have a better answer for that. So perhaps that person can be talking to their trusted friends about it. Y en muchas ocasiones tendría que saber un poquito más acerca de esa culpa que siente la persona. Y es importante que esa persona pueda ser muy abierta con las personas que son cercanas a ellas acerca de la culpa que siente. Okay. La siguiente. So it says, thank you, Timothy. Does distancing from a child from a father or the lack of interest in a relationship from a son to a father could be considered a process of grief? La pregunta que hizo Ramiro y Carola, el distanciamiento de un hijo hacia un padre y la falta de interés a tener una relación del hijo hacia el padre puede considerarse un proceso de duelo. Well, again, this is a current living relationship, so I will, I'll just defer to what you normally would do to restore relationships that are not good. Ok, en cuanto a esto, regresamos al punto que como esas son personas que están con vida, lo más importante es poder resolver los conflictos que hay en esas relaciones. But if it's not going to change ever, then yes, it is a loss that needs to be grieved. Y si consideramos que es algo que no va a cambiar nunca, sí se puede considerar como un proceso de duelo, porque es algo que hemos perdido.
Okay, so the next one is Abby, we keep they- getting new messages. They keep growing. yeah, I know. I know, right? This is fine for so me. I don't want to keep people too long though. So you I tell think me we if have 1, 2. I think we have three okay, more questions. let's do it. Okay, so tenemos 3 preguntas más. Creo que dejaríamos solamente esas 3 preguntas. La primera es, muchas gracias por su tiempo de enseñanza. ¿Cuánto tiempo puede durar el duelo? So they are asking how much could a grief period last? It's very difficult to judge. It can go from a month to a year to even beyond a year. If it's more than about a year, then maybe, maybe they need professional help or they need some more intervention. It seems like after a year or so. Normalmente puede durar un proceso desde un mes hasta un año. Normalmente puede ser un poco más de un año, pero cuando sobrepasa un año, normalmente es cuando debe haber algún tipo de intervención o ayuda profesional. Okay, so the next one is, Timothy, what do you think by not treating grief profoundly, could somebody could that, wait, let me think how to say this. Could this affect our lives with resentment and with bitterness? La pregunta que Josué hizo, Timothy, ¿piensas que al no tratar el duelo profundamente puede repercutir en nuestras vidas con resentimiento y amargura? Okay. Timothy? Huh? No la miro. Oh. Alguien si le puede quitar el mute a Timothy, por favor. El anfitrión. Okay, thank you. Muy- Okay, I'm good. okay. I'm sorry, Abby. So what was, I didn't catch that question. Oh, so the question is that if by not treating grief profoundly, could this affect our lives with grief, with resentment and bitterness? Yes, absolutely. Yes, Sí, yes. definitivamente. Yes. And the last one is, I would like to know, what should I do or say to a person that's going through grief? Some time ago, I heard somebody say that God had a purpose with the death of a family member, and sincerely, I'm not so sure that's really helpful. Lo que David Lara compartió es, me gustaría saber qué no se debe hacer o decir a una persona que está pasando por un duelo. Alguna vez escuché decirle a alguien que Dios tenía un propósito con la muerte de su familia y sinceramente no estoy muy seguro de que eso sea de mucha ayuda. So what they were trying to say is what you shouldn't do or say to a person that's going through grief. So this is exactly what we'll be talking about the next time we get together, is what to say and what not to say, what helps and what doesn't help. Y esto es lo que vamos a hablar en la próxima sesión que tengamos, es ver qué decir y qué no decir cuando alguien está pasando un proceso de duelo. So please, we'll see you again in 2 weeks, and I'm very excited to discuss with you how we help each other in grief, because I believe the church is the very best place for us to do to process grief. Y bueno, ha sido un placer. Nos veremos dentro de 2 semanas para la siguiente sesión. Y creo que es muy importante que puedan tomarse tiempo para meditar lo aprendido,
porque sí es importante que sea el lugar en la iglesia donde las personas puedan aprender y puedan tratar los procesos de duelo en su vida. So thank you very much for your attentive hearts tonight. And it's been an honor to be with you, and I'll see you in 2 weeks. Así que muchas gracias por sus corazones atentos y los veré dentro de 2 semanas. Muchas Abby, gracias. thank you. Thank you very much. Thank you, Timothy. Thank you. Gracias, Javi. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Timothy. Gracias, Abigail. Gracias. Gracias, Rudy. Muy buena traducción, Abigail. Increíble. Nada, güey. De todos. Gracias, Abigail. Gracias, Abigail. Chicos, ¿podemos poner otra vez nuestro micrófono en mute? Estas pupusas, Josh. Casi. Agradecemos a todos por su participación. Gracias por todo lo que el tiempo que están invirtiendo, y estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta sesión. Gracias, Rolando, por todo lo que por toda esta iniciativa, y también no olviden estar leyendo el libro que les pasamos por PDF, y recuerden no compartir con nadie más el libro para el grupo, para que se pueda pues tener más conocimiento acerca del tema, y gracias a Timothy por eso. Creo que eso es todo. Timothy, thank you very much for your session. What an amazing session we had. I know that it will be really helpful. Personally, I think that it's really helpful in my life, and I had a very shocking moment the first time that we shared about our grief time, okay, that we still have in our hearts. So it was very, very helpful for me, and I'm really sure that it will be helpful for the rest of the members in the church. Thank you for spending the time with us. From the bottom of my heart, again, thank you on behalf of all the disciples here that you see on the screen. Thank you very much, and I will see you in a couple of weeks. Y gracias a Abigail también por tu traducción. Damos un aplauso. Y los dejo con Rolando para que termine la sesión. Y gracias, Abigail, también me acompaña. Gracias, Abigail, por la traducción. Gracias, Timothy, un fuerte abrazo. Dios te bendiga, y gracias por dejarte también ayudarnos a enriquecer más nuestro servicio a Dios. Thank you, Timothy, for helping us enrich our hearts and to be able to help others in our leadership. Por favor, acompáñenme a una oración. Please let us bow to prayer. Dios Todopoderoso, gracias por su gran bondad. God Almighty, thank you for all your goodness. Estamos agradecidos porque usted nos llamó y nos cuida. We're grateful because you called us and you take care of us. Y sabemos muy bien que en el viaje del dolor es mejor vivirlo con usted y llevarlo en usted. And we know that taking this path of grief, we know that it's better if you're in it and if you guide us through it. Ayúdenos a proveer la amistad, el tiempo y la energía para otros. Help us to provide friendship and compassion to others through this time. Gracias por la oportunidad y por Timothy disponerse a servirle a usted. Thank you for the time, and thank you for Timothy's heart for being able to do this with us. Gracias por cada uno de los hermanos aquí conectados, y ayúdenos a que también nuestros corazones sigan en usted y crezcan en usted. Thank you for everybody's heart that connected, and help us to help others through this. Bendito sea Dios, en Jesús le oro. Amén. In Jesus' name I pray, amen. Gracias, hermanos. Nos vemos dentro de 15 días. Goodbye.